nuevo. Mira, te voy a enseñar a hacer el patrón de este vestido súper bonito, pero que vamos a convertir en una blusa. Sí, porque me gustó muchísimo su corte. Me pareció súper bonito y yo tenía una tela de manchas en satén a la que le veía potencial con esta idea. Pero claro, es un vestido. ¿A qué nos obliga cuando cogemos el patrón de un vestido y queremos cortarlo? Bueno, pues nos obliga a sacar el patrón completo y después cortar por donde queramos, pero no hacer el corte previo, porque además, tal y como están indicados los puntos en este patrón del corte de oro, necesitas, para tener la buena salida de cadera, hacer los puntos finales, los del bajo. Así que estás obligada a hacer el patrón de vestido y luego ya recortaremos, pero ojo, solamente en papel. En tela lo haremos hasta donde nosotras decidamos que queremos esta blusa. Así que me voy a poner manos a la obra, mira, con el delantero, a hacer todos los puntos que marca el esquema. Ya sabes, empiezo por la medida de pecho y a partir de ahí voy marcando todos los puntos superiores que hay hasta cintura. Pero antes de nada, lo que tenemos que hacer es colocar bien la hoja del esquema. Así aprovecharemos perfectamente el papel. Céntrala en función de los puntos que más sobresalen. Luego la fijas con celo y empezamos a trazar. Y voy marcando. Tómatelo como algo súper divertido, porque en realidad simplemente tienes que pinchar en tu medida de pecho y luego ir siguiendo todos los números que te va dando en tu cinta métrica. Ya está, simplemente eso. No me digas que no es fácil. Aquí estamos ya en los laterales. He tenido que añadir un poquito de papel porque necesitaba sacar un poco el hombro. Pero bueno, esas son pequeñas cosas que hacemos, que son sencillas. Ya sabéis que yo suelo hacer los patrones en papel manila y es muy fácil de recortar y pegar. No tiene ningún misterio. Ahora vamos un poco a lo que os decía. Vamos a añadir papel. Voy a sacar el patrón como si fuera un vestido. Voy a hacer los puntos finales del bajo, pero ojo, estos puntos finales, ten en cuenta que ya los voy a hacer con medida de cadera, muy importante. ¿Ves? Pincho en cadera, en la medida que me da de mi contorno de cadera. En este caso, en el lateral también me toca añadir un poquito de papel. Fíjate qué diferencia hay si marcas desde cintura a medida de cadera. Súper importante, no es ninguna tontería. En mi caso, por ejemplo, hay unos 10 centímetros de diferencia entre pecho y cadera. Entonces se nota bastante. Y ahora, una vez que tenemos los puntos marcados, vamos a ir uniendo según esquema de patrón. Tenlo siempre muy a mano porque te ayudará a que hagas correctamente la unión de los puntos. ¿Observas? Y entonces decides si quieres hacerlo con una regla más recta, con esta que es curvita. El patrón como tiene que ser. ¿Ves? Vamos uniendo todos los puntos. Vemos una ligera inclinación, un poquito de curva. Pues vamos cogiendo esta regla en este caso, que es la de cadera, que nos ayuda a hacer estas curvas prolongadas, no muy marcadas. Ah, y una cosa que siempre nos viene bien. ¿Ves? Vamos marcando. Las curvas poco pronunciadas las haremos con esta regla de cadera que tiene zonas que casi son rectas, pero conservan una ligera curva. Fíjate de qué forma más sencilla y cadenciosa voy haciendo todo el lateral. Zona de la baja manga, hago una contracurva y hago la cintura. Y luego las zonas que ya sabemos que son rectas del todo, iremos a por una regla recta normal que nos ayude a hacer puntos largos de la zona de la falda. Y ahora vamos a tomar para la zona del bajo la regla de cadera, ¿ves? Llevando un poquito de curvatura extra a la zona del centro. Por eso lo he hecho de este modo. Esta regla de cadera tiene zonas muy rectas, por eso las dejo para la zona del lado, de los laterales. Y dejo un poquito más de curvatura a la zona del centro de este vestido. ¿Ves? Ahora estoy delimitando lo que es la zona de la pieza del hombro. Como la voy a separar, voy a crear esos pequeños piquetes que he hecho, esas dos líneas, me servirán para después llevarlo a la tela y unir por donde debe esa pieza. Bueno, pues vamos allá. Es algo fácil, no cabe duda, pero ahí tenemos que añadirle costura, porque si no, no nos quedaría con costura. A ver, que si tú el patrón lo haces sin costura añadida, no hay problema. Directamente cortas por esa zona, por donde
y va la unión y ya tendrías tu pieza. Pero ya sabes que yo suelo darles siempre costura cuando los creo. Entonces añado en esa parte que sería imposible que la tuviera porque van unidos al crearse. El corte de oro hace mucho este tipo de cosas y se lo hago después. No hay ningún problema. A veces me comentáis que hacer patrones con el corte de oro es muy fácil, que la duda la tenéis en la confección. Bueno, a partir de ahora vais a encontrar mi confección de las prendas en la membresía y ya estoy perfilando para abrirla y allí vais a tener para empezar la del vaquero que hice recientemente, también la de esta blusa, va a estar genial, va a tener un precio muy asequible mensual y vamos a tener una comunidad de costureras ahí perfecta porque además tendremos reuniones por Zoom y ahí hablaremos de dudas, pondremos casos prácticos y será muy completa y además es que no te vas a sentir para nada sola cosiendo porque vamos a estar en comunidad, así que espero que no te pierdas este grupo que estoy muy a punto de abrir y que llevo tiempo comentándote. No te lo pierdas, va a ser magnífico. Y además, oye, que si te apuntas un mes y luego no te convence, te vas a poder desapuntar. Pero vamos, yo creo que vamos a estar muy a gusto ahí. Lo estoy creando con mucho cariño y yo creo que esto se va a notar. Así que muy pronto te aviso por aquí cuando esté todo abierto. Bueno, sigamos preparando papel porque vamos a hacer la parte de la espalda. De nuevo tomamos el esquema y de manera muy sencilla vamos a hacer la parte trasera del vestido, la parte de la espalda. Mira, tomamos de nuevo lo que es nuestra medida de pecho y nos ponemos en la parte trasera del modelo. Es todo muy fácil, pero claro, recuerda que ponemos siempre que nuestra cinta métrica se coloque en el mismo ángulo que nos indica la rayita que hay debajo de cada número. Si sigues estas indicaciones, esto es de lo más sencillo, la verdad, pero hay que seguirlas, lógicamente. Bueno, pues pinchamos ahí en la parte de la espalda, colocamos en una zona que nos permita abarcar bien con el papel que disponemos y una vez que tenemos esa zona ya bien delimitada, empezamos a marcar puntos. Vamos siguiendo un orden, marcando todos los puntos. Te recomiendo que con un lápiz marques dónde colocas la hoja del esquema. ¿Por qué? Porque si no lo marcas con un lápiz, aunque después intentes colocar, si se da el caso que necesitas volver a colocar la hoja para marcar algún punto que se te ha olvidado, es imposible colocar bien correctamente esta hoja si no está marcado previamente y te quedas que no puedes volver a marcar el punto con exactitud. Así que esto no lo olvides, es un truco que te doy que me lo ha dado la experiencia. Así que ojo con esto. Ya decidimos pegar para ampliar la zona de papel sobre la que marcar el patrón y ya llega el momento en el que tengo que marcar los puntos desde mi contorno de cadera. Bueno, pues sin problema. Vamos marcando esos puntos finales y ya tendríamos marcados todos los puntos de este vestido. Ahora solo nos queda ponernos manos a la obra con el dibujo. Voy marcando primero lo que es la parte de cintura, ahora estoy marcando la manga. Ahora el hombro. Recuerda que he marcado el centro del escote y lo he hecho con una recta. Y es que una recta de unos pocos centímetros ahí nos viene fenomenal para que después nos salga un inevitable pico si lo hacemos con, aunque sea, una ligera curvatura. Y ahora vamos marcando la zona baja de la falda toda recta. Lo hacemos marcando con regla y luego cuando llegamos al bajo lo hacemos con la regla de cadera que tiene ligera curvatura. Me gusta dejar sobre todo el lateral un poquito más curvo en esta pieza que es más simétrica. No lo he hecho en la otra porque era extendida, en la del delantero. Ahora lo que estoy haciendo es preparar para hacer la parte central de la espalda que nos queda un poquito torcida en lo que es el papel, que no es importante en este modo de corte. Te pueden quedar los patrones en el papel un poquito torcidos, pero después lo importante del todo es colocarlos bien sobre la tela, así que esto no tiene importancia. Y ahora lo que voy a hacer es ir cortando con costura los laterales, en este caso costura en la parte del hombro, en el escote y vamos allá. El lomo,
el bajo añadiendo un poquito más de medida para que tenga más peso y ya tenemos la parte de la espalda creada. Ahora vamos a por la manga. Y ahora vamos colocando corcho, papel y con la medida de contorno de pecho marcaremos poco a poco los puntos de nuestra manga. Siempre con la medida de pecho porque ya sabes, los brazos están en la parte superior del cuerpo. Así que vamos pinchando ahí en ese contorno, colocando sobre la cruz que hay en el centro de la manga y iremos marcando todos los puntos. Después los vamos uniendo. La parte de abajo es completamente recta, la parte también lateral. Esta manga tiene un largo bastante curioso, no es larguísima. Luego la parte de la copa es bastante plana porque como hemos hecho una sisa de manga caída, pues esta parte de la copa es plana prácticamente con muy ligera curva. Y como ves, la parte central de la copa de la manga siempre la hago en este sentido y después hago un cambio de sentido que me permite crear la copa con esa forma. Tengo en cuenta cuál es el centro de la manga, que esto es algo muy importante que marcaré. Y hago todo lo demás en el mismo sentido, ¿ves? Curva contra curva y de esta forma lo voy creando. Y ya tengo mi copa de la manga, mi manga creada. Y ahora lo que voy a hacer es crear cierta costura a esta manga. Ya sabes, le dejo alrededor de 1 centímetro y así después paso directamente a coser a 1 centímetro de la pata. Bueno, pues ya tenemos creada la manga, tenemos creado el delantero con su pieza de hombro y también tenemos lo que es la parte trasera. Así que tenemos ya el patrón creado. Quedará alguna tira que ya se hace con las medidas que aparecen en el patrón. Y bueno, ya lo tenemos. ¿Qué te ha parecido crear este patrón así de un vestido para formularlo en una blusa? ¿Te parece interesante? Bueno, ahora lo que haré será recortar a la medida deseada, es decir, yo siempre suelo coger unos 20 centímetros a partir de la cintura, el patrón resultante y ya ponerme con la confección de la blusa. Te recomiendo que estés muy atenta a la salida de mi curso, porque ahí vamos a empezar a trabajar este tipo de confecciones que sin dirección puede resultar más farragoso, sobre todo al principio. Así que no te pierdas. Cuando salga te voy a avisar seguro. De momento, si quieres, apúntate a mi grupo de WhatsApp. Te dejo en la cajita de información directamente el link. Y ahí estamos ya en contacto. Muchas costureras con muchas ganas de aprender y compartir. Así que anímate y nos vemos muy pronto en este canal dedicado a la costura.